Muy buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes. Damos en esta tarde a todos ustedes. Nos disponemos en este instante a hacer el culto de todos los días de la Iglesia Avivamiento Misionero. En estos momentos estamos aquí todos reunidos. Vamos a compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Vamos a compartir unas adoraciones, unas alabanzas con mi hermanita Marcela, que está aquí con nosotros. Nos va a saludar también mi hermana Marcela. Dios los bendiga a todos, esperamos que se encuentren súper bien. Muchas gracias por conectarse. Hoy queremos alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir entre todos, queremos compartir un tiempo de la palabra, unas alabanzas, unas adoraciones. Gracias por conectarse, por compartir el mensaje y gracias porque sabemos que nos han apoyado, que están ahí también orando por nuestras vidas, igual que nosotros estamos orando por las de ustedes. Somos el cuerpo de Cristo y es cuando más unidos tenemos que estar todos. Gloria a Dios. En esta tarde pues, hermanos, les bendecimos a toda la iglesia. La paz del Señor sea con todos y estamos dispuestos a estar en familia esta tarde para bendecir el nombre de Cristo. Aquí está hoy Marco con nosotros también. Gloria a Dios, mis amados hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. En esta hermosa y maravillosa tarde nuevamente estamos aquí reunidos dándole la gloria, la honra a Dios. Espero que tú estés ahí con tu familia, con tu hijo, con tu hija, tu esposo y tu esposa, para que estemos en un culto de poder, de avivamiento en esta noche. Amén. Vamos a comenzar una noche gloriosa y maravillosa. Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Él sigue siendo bueno, sigue siendo nuestro Dios. Así que en esta tarde vamos a disponernos con un corazón, hermano, como si tú estuvieras aquí, que muy pronto en el nombre de Cristo Jesús estaremos en los templos adorando y glorificando a Dios. Amén. Que Dios me bendiga, mis hermanos, en esta tremenda tarde. Bendiciones. Pues mis hermanos, vamos a compartir unas adoraciones. Al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Yo Soy.
adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Oh, aleluya. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Aleluya tu nombre. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tu Le nombre es alabamos al Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Rey de Gloria, porque tu amor y tu misericordia nos ha acompañado hasta el día de hoy. Te bendecimos en esta noche, Rey de Gloria, te exaltamos. Vamos, hermano, hermana, donde estás en casa, levanta tus manos y empieza a adorarle a Él. Ahí está el Espíritu Santo, Dios. Ahí está la presencia de Dios en tu casa, ahí en la sala, ahí en el cuarto, donde quiera que tú estés con tu familia. Ahí está el Espíritu Santo, Dios, ministrando. Vamos, dale libertad al Espíritu de Dios. En la presencia de Dios que está en esta noche. Oh, Rey de Gloria, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Gracias. Santo Espíritu, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ministra, ministra, ministra más, más en esta congregación. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria sea Dios. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Aleluya. Toma mi mente y mi
corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Muévete en mí, Dios Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Te damos honra, te damos gloria en esta noche. Vamos a darle la gloria al Señor. En todo momento y en todo instante tenemos que estar dándole gloria a Él. No depende si estamos bien para darle gloria a Él. No depende si estamos mal, hermano. En todo tiempo estemos bien o estemos mal. Tenemos que darle la gloria a Él porque su gloria es la que llena el universo. Por su gloria, hermano, es que tú y yo estamos de pie en este día. Es por su gracia, querido hermano y hermana, que tú y yo estamos en pie en esta tarde, en esta noche, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza a Él. Así que vamos a darle gloria, alabanza y adoración a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Jesús de Nazaret. Tú eres la única razón de nuestra adoración, papá. Te adoramos en esta tarde, Rey de gloria, te exaltamos. Te damos la gloria, la honra, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gloria a ti, Rey de gloria. Te exaltamos en esta noche, Señor, porque tú eres el único Dios de dioses y Señor de señores. No hay nadie más poderoso que tú, amado Rey, Dios de la gloria. Te exaltamos en esta noche, Padre. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo Dios, a esta transmisión, donde serás tú, Rey de gloria, el que estarás ministrando, donde será tu presencia la que estará guiando, Señor, esta transmisión, esta predicación de esta noche, Rey de gloria, Padre. Glorifícate a través de esta predicación, glorifícate a través de esta enseñanza en esta noche, Padre. Que los oyentes reciban bendición a través de la palabra, que los oyentes reciban, Padre, la gloria, liberación a través de esta palabra que se va a predicar en esta noche, porque es tu palabra la que tiene poder, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Acuérdense, estamos hablando del Ministerio de Avivamiento Misionero de Oración y Restauración. Amén, hermanos. Aquí en Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Tú que nos ves de otros países, buenos días, buenas noches, buena tarde. No sé cómo está en tu país, si está de mañana, de tarde o de noche. Te damos la bienvenida a esta transmisión. Dios me les bendiga. Vamos a compartir en esta noche un tema muy hermoso de parte de Dios. Todos los temas de Dios son hermosos, pero Dios le ha placido en esta noche traer un tema maravilloso. Amén. Que Dios me les bendiga. Con nosotros mi pastor liderando, mi hermana Marcela, mi pastor Jorge y mi persona, su servidor. Dios les bendiga. Bueno, estamos muy contentos, estamos felices de poder tener este tiempo de compartir, de estar aquí reunidos. Cada vez de a poquitico vamos siendo más y con la ayuda de Dios un día vamos a podernos volver a reunir todos.
El tema que tenemos para hoy es súper importante. Esperamos que se conecte, que usted esté concentrado, que coja su Biblia, que le comparta a las personas que se encuentran cercanas a usted, porque es importante hablar acerca del pecado y siempre nos lo han dicho y lo sabemos, conocemos, pero hoy queremos saber de dónde nace el pecado. Esa va a ser la pregunta y de lo que vamos a tratar. Hoy aquí estoy con 3 caballeros, hombres de Dios, y vamos a hablar y a compartir de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, un mensaje para tu vida, para la de nosotros, porque sabemos de que el mensaje primero nos limpia, nos purifica, empieza por acá y luego fluye también hacia ustedes. Hoy queremos compartir y queremos hablar porque realizamos, como decía Jesús, que colocaba parábolas y nos enseñaba a través de ejemplos. Podemos colocar el ejemplo de cuando tú en una finca estás arrancando la hierba. Es diferente cuando tú vas y rozas con un machete a cuando tú arrancas y quitas completamente de raíz. Por eso queremos hoy conocer cuál es la raíz del pecado, para que tú y yo dejemos de andar podando el árbol, de andar luchando con luchas que no tienen sentido, porque siempre volvemos a caer y a cometer el mismo error. Hoy Dios quiere sanarnos y quiere llevarse todo aquello de raíz, quiere quitar y quiere poner. Cuando tú quitas esa hierba, esa maleza, ese pecado, la tierra queda lista para una nueva semilla. Y es lo que Dios hoy quiere, quitar y poner. Amén. Bueno, gloria a Dios. Es un muy buen interrogante lo que dice Marcela. Yo creo que uno de los pasajes bíblicos para iniciar este tema lo encontramos en Ezequiel 28. Yo quiero que leamos Ezequiel 28 porque el pecado tuvo un origen y tuvo un desarrollo y ahora en la tierra, ¿dónde nace el pecado? ¿Cierto? Eso es una muy buena pregunta y vemos de que la Biblia nos da respuesta a esto. En Ezequiel 28, versículo 1, vamos a ver qué dice la palabra en este capítulo. Ezequiel 28, vamos allí. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, tu corazón se ensoberbeció y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riquezas, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha ensoberbecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de un Dios, por eso he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú en la mano de tu matador eres un hombre y no un Dios. De muerte de incircuncisos morirás a manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Aleluya. Este pasaje, mis hermanos amados, habla de el enemigo de Satanás. Para complementar esta lectura, quiero que abramos la Biblia en Isaías 14. Hay un buen pasaje en Isaías 14 donde la Biblia enseña desde el versículo, podríamos leer desde el versículo 9, Isaías 14, 9. Dice la palabra de la siguiente manera: el Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que en tu venida salieran a recibirte, hizo levantar
de sus sillas a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de su fosa. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Bueno, este es el pasaje que habla de el enemigo. El pecado, hermanos amados, es una situación que empezó en el cielo. El enemigo estaba en el cielo, el enemigo en el cielo tenía un buen nombre, tenía un buen cargo, era bendecido, tenía la total felicidad. El día que el Señor creó a Satanás, parece ser que hubo una fiesta maravillosa, que se crearon ciertos instrumentos musicales, y el enemigo en su mismo corazón, a causa de su grandeza y sabiduría, se enalteció. Bueno, allí está el origen del pecado. Después de que el pecado ya empieza a operar en el reino de Dios como rebelión en el corazón de Satanás, entonces él le transmite la noticia a una cantidad de ángeles que los contamina, y esa contaminación se le introduce a la tercera parte de los ángeles del cielo, y entonces hay una rebelión en el cielo, porque empezó una inconformidad en el corazón de Satanás con respecto al gobierno que Dios operaba allí en las alturas. El Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Y él contaminó la tercera parte de los ángeles, y estos ángeles se rebelaron arriba con Satanás, y la Biblia declara ya en Apocalipsis 12 que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Dice: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, sino que fueron arrojados a la tierra, y los ángeles fueron arrojados con él, con el diablo, con el enemigo. Ahora llega ya el enemigo a vivir aquí en esta tierra, ¿y qué es lo que empieza a suceder? ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Qué es lo que empieza a operar? Que el enemigo transmite el pecado a la humanidad. El enemigo transmite la maldad, transmite la iniquidad, y Adán cae. Adán y Eva caen, fracasan Adán y Eva, y dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, muy bien. Entonces vamos con una secuencia, trayendo la información acerca de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde nace el pecado? Me gusta mucho la parte que nos habla el pastor, que nos mienta dónde empezó, la raíz. Pero, pastor, algo que mientras tú compartías me llegaba, tan lindo Dios que nos muestra las cosas, que nos habla de esa manera tan bonita, y es acerca de que la raíz del pecado como tal es no dejar que sea Dios el que gobierne mi vida, es revelarme. Todas las áreas, dice la palabra de Dios, que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, a su propio deseo. Y es cuando tú no dejas que Dios sea el trono de tu vida, que Él sea el que gobierne, y te revelas queriendo llenar esas áreas a tu manera, donde empieza el pecado. Amén. ¿Qué piensa, hermanito? No, es que lo que explica mi pastor es muy claro. El pecado se inicia ahí arriba en el cielo, ¿verdad? Cuando Satanás se levanta, pero precisamente él trata de continuar su ministerio de pecado aquí en la tierra. Él traslada ese ministerio de pecado a la tierra,
y es cuando se inicia ya en el paraíso. Mire que él inicia nuevamente ese ministerio de pecado con Adán y Eva. De hecho, mire cuando le dice Dios, si leemos Génesis 4:7, dice, cuando le dice a Caín, cuando Caín empieza a alimentar, en el 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahí es el principio, cuando uno empieza a abrazar el pecado, cuando empieza a sentir esas muestras de que ya hay maldad en uno, de que ya hay mala inclinación. Entonces, mire, ¿por qué le dice? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, ¿cierto? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, mire que nosotros tenemos que, son las alertas del pecado, ¿cierto? Lo que la hermana Marcela trae, ¿cierto? ¿Cuál es la raíz, cierto? Pero entonces estas son las alertas. Empieza a decaer nuestro semblante contra el hermano, contra la mamá, contra el papá, contra el vecino, contra el amigo, y empezamos a abarcar unas posiciones de enojo, de envidia, de rabia, de todo eso. Entonces estas son las alarmas de dónde viene la raíz para nosotros empezar a examinarlo, ¿verdad, mi hermanita Marcela? Así es, hay antecedentes. Tú no pecas porque sí, no fue que, no iba caminando y me caí, no. Normalmente todo pecado empieza maquinándose desde el corazón, pasa a nuestra mente y luego se vuelve parte de nuestras acciones. Tenemos que aprender y comprender que tenemos algo que se llama conciencia, que Dios nos dejó a todos, y también el Espíritu Santo, que es aquel que nos redarguye. Y si tenemos una relación con Él, nos va a dar ese alto, nos va a detener. Ya depende de nosotros, que a veces dejamos que se enseñorea de nosotros y nosotros de Él. Recuerden que la tentación no viene de parte de Dios, viene de parte de nuestra propia concupiscencia. A veces también vemos y le queremos echar la culpa de todo a Satanás. Satanás no es omnipresente, Él no está en todas partes. Él no puede estar en todo lugar. El Todopoderoso es Dios. Nosotros tenemos nuestras propias luchas, y si las confesamos y si venimos y las traemos a los pies de Cristo, Él las vuelve nuestra fortaleza. ¿De dónde Dios nos ha sacado a todos? De diferentes situaciones. Y así como lo ha hecho con nuestras vidas, también lo quiere hacer con la de cada uno de nosotros. Muy bien, mira, este tema es importantísimo. Vamos a mirar, es que lo que pasa es que cuál es la raíz del pecado, dónde nace el pecado, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que mirar el origen de esto, porque todo lo que aparece en la tierra tiene un origen, tiene un principio. Y sucede que nosotros tenemos que ver ciertas situaciones en el corazón del enemigo. A ver, ¿qué se presentó, qué se manifestó, que el enemigo permitió que su corazón brotara en él mismo para que se originara el pecado? Lo primero que vemos es que, a ver, Dios dice aquí en Isaías 14, dice, descendió al Seol tu soberbia. El enemigo fue soberbio. Sí, la palabra soberbio, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Una persona soberbia, ¿qué es? Es una persona altiva. ¿Qué más? Arrogante, petulante. Arrogante, ¿qué más? Que todo, que sabe en su propia opinión, ¿cierto? Son sinónimos o símbolos de la arrogancia, de la altivez, de la prepotencia. El enemigo fue arrogante, lo primero. Lo segundo, el enemigo tuvo ceguera espiritual. Pero antes de la ceguera espiritual hay otra cosa que el enemigo lo atacó, que nació en él, y fue la altivez de espíritu. La altivez de espíritu y el orgullo operó en la vida de él. Lo que más operó en el enemigo fue la altivez de espíritu, y todo esto lo hace ciego espiritualmente, porque él no pudo ver las consecuencias que le venían si tomaba tal decisión. Miren, nosotros los seres humanos, hermanos, de repente muchas cosas se manifiestan y se presentan en nuestras vidas, pero antes de dar un paso, nosotros tenemos que analizar muy bien cuáles son las consecuencias del paso que vamos a llevar a cabo. Les voy a poner un ejemplo. Dios le promete un hijo a Abraham y a Sara, y Sara le dice a Abraham una palabra, le dice: usted y yo no hemos sido capaces de conseguir lo que Dios prometió.
Sara dudó. Sara dijo, aquí ya no salimos con nada, aquí ya no hay esperanza de nada. Duerma con Agar. Una palabra le dio Sara a Abraham, y con una palabra nació Ismael. Esa no era la voluntad de Dios, pero ellos lo hicieron. ¿A qué es lo que me estoy yo refiriendo? A que de repente nosotros tomamos una decisión en la vida, decimos una palabra, tomamos una determinación, pero todas estas cosas van a tener una consecuencia. Cualquier decisión que nosotros tomemos en la vida, cualquier palabra, por eso dice la Biblia, Weimar, que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Creo que es Mateo 12, verso 36-37. Porque todo esto tiene una consecuencia, esto todo tiene una repercusión. Entonces, la repercusión que llevó a cabo, la determinación del diablo de tener altivez de espíritu, ¿cómo es posible que después de uno tener un creador, de uno tener alguien que a uno lo creó, que le dio todo, que le entregó todo, que le dio felicidad, que le dio vida, que le dio la bendición, ahora se rebela contra él? Porque no está de acuerdo. En el cielo lo que vemos es una rebelión en el origen del pecado. ¿Y de dónde nace el pecado en la tierra? Nace de nuestros corazones. El pecado está a la puerta, le dijo Dios a Caín. Lo acabó de leer el pastor Hildebrando. El pecado está a la puerta. El pecado a todos nos acecha, está agazapado, a todos nos busca. El pecado es la tentación, ¿sí? Y el pecado no nos puede entrar a menos que nosotros le demos la cabida, a menos que nosotros abramos la puerta. Aún en nuestros corazones hay cosas que no son de Dios, son pecado, pero si nosotros las llevamos llevamos esas cosas cautivas, o Weimar, cautivas, ¿sí? Los pensamientos cautivos, las palabras cautivas, las acciones cautivas, todo esto, el pecado tendrá que esperar a que nosotros demos la oportunidad o abramos la puerta. El pecado fue lo que le entró a David. Un día que vio una mujer bañándose, estaba desnuda. Eso también enseña que las mujeres no deben de exhibir sus cuerpos. Y ella se ve bien linda y desnuda, y David la mira y todo el mundo le echa la culpa a David, pero nadie le echa la culpa a Betsabé. Y Betsabé tuvo mucho que ver en el pecado de David. Y entonces la vio con los ojos, pero David no llevó esto a la presencia de Dios. Amén. David lo llevó al corazón. Y como David llevó el pecado al corazón, la Biblia declara en Jeremías 17:9, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para darle a cada uno según sea su obra. Le doy la palabra a Marcela para que siga interrogando. Así es, sino que hay algo muy bonito que tenemos que tomar en cuenta. Lo que estamos haciendo y lo que estamos dando y la palabra de Dios es un alimento espiritual, pero el pecado es el alimento a la carne. Entonces por eso es que es agradable, por eso es que nos seduce, por eso es que es deseable y codiciable para cada uno de nosotros. Siempre hemos puesto ese ejemplo, y es que si tú tienes dos perros y el uno lo alimentas, a uno lo cuidas y al otro no, a la hora de poner esos dos perros a pelear, es obvio y lógico que va a ganar el perro que ha comido más. Es la lucha que siempre tenemos, una lucha entre la carne y el espíritu, pero ¿a qué le estamos dando cabida? ¿Con qué nos estamos llenando? ¿Con qué nos estamos nutriendo? Es obvio, nosotros seguimos siendo humanos y dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Eso significa, cuando sientas ira, lleva esa ira, que es un pecado, a los pies de Cristo, a la presencia de Él. Tú puedes mirar a alguien y sentir envidia, pero automáticamente llevas eso a los pies de Cristo. Algunos dirán, bueno, ¿y entonces uno cómo hace? ¿Cómo hace? Si tú ves a una persona y le ves algo que te agrada y lo quieres porque sentiste envidia, automáticamente órale a Dios por la bendición de esa persona. Dile, Señor, si es un carro que le viste a alguien, dile, Señor, bendícele su carro, guárdalo en su camino, que no se choque, que no se vare, que le vaya bien. Y ahí estás cambiando ese pensamiento de ser egoísta, envidioso, a un corazón que es agradecido, que da gracias por lo que el otro tiene y que, como dice la palabra de Dios, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Así decía el apóstol Pablo. Y si nos lo dejaron escrito es porque es un gran consejo para nosotros. Entonces lo que Marcela está diciendo es 2 Corintios 10:4. ¿Quién lo tiene hoy, hermano? 2 Corintios 10:4 nos está enseñando de que no podemos ser gobernados por nuestra propia concupiscencia o por nuestros propios pensamientos
de que no debemos de ser gobernados como lo fue el enemigo. El diablo fue gobernado por lo que él pensó, por lo que él consideró que era una realidad. Hay verdades que parecen ser verdades y quizás sean una verdad un 90%, pero no son una verdad del 100%. Y una verdad que no sea una verdad del 100% sigue siendo una mentira. Y eso fue lo que pasó en el cielo, que había una inconformidad. Quién sabe por qué no les gustó a ellos el gobierno de Dios, pero ellos se rebelaron contra esto. Pero en 2 Corintios 10:4 hay algo importante, que si los cristianos lo aplicáramos, no caeríamos tan fácil. Lo puede leer hoy. 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el verso? Está diciendo que los pensamientos de nosotros deben de ir cautivos. ¿Qué quiere decir cautivos? Sometidos, amarrados, sujetos. ¿A quién? A los pies del Señor, a la palabra. ¿Cuál es la caída de los seres humanos? Que no obedecemos la palabra. ¿Por qué Dios nos reclama tanto que sigamos la palabra día y noche, de mañana y de madrugada, y en la noche y en la tarde y todos los días? ¿Y por qué dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que la palabra es el origen de proteger nuestras vidas, que con la palabra el Señor se protegió. A Jesús le llegó el pecado, claro, le llegó, a Pablo le llegó el pecado, pero ellos aplicaban la palabra inmediatamente. Si David hubiese leído los mandamientos de Jehová el día que codició a Betsabé y hubiera llevado eso cautivo al ayuno y la oración, no habría fracasado. Si Satanás, cuando tuvo el pensamiento en el corazón, si hubiera ido a meter 7 días de ayuno en la presencia de Dios, Dios lo había libertado, lo había limpiado, porque Dios es amplio en perdonar, porque Dios está para bendecirnos, es un buen Padre. Pero el diablo no contó con Dios, y ese es el problema de muchas veces de nosotros, que no contamos con Dios. En otras palabras, ¿dónde está el origen del pecado? En nuestra desobediencia. Y nuestra desobediencia inicia desde el centro de nuestro ser, que se encuentra en nuestro corazón. Bueno, podríamos mirar Génesis capítulo 6 para mirar un versículo que nos puede ayudar con este tema. En Génesis 6 la Biblia habla de la maldad de los hombres. Podríamos leerlo desde el versículo 5. Dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El designio quiere decir los pensamientos, los deseos, los anhelos, las decisiones. Era de continuo el mal. El corazón del hombre tiende a ser malo desde la juventud, tiende a ser el rebelde, tiende a desviarse de los caminos del Señor. Y por lo tanto, el corazón de nosotros debemos de orar por él, porque en el corazón, dijo Jesús, allí en Mateo capítulo 15, lo podemos abrir ahí, el Señor dice allí que de lo profundo del corazón, ¿sí?, salen aquellas cosas que son las cosas las cuales el enemigo agarra pues para destruir la humanidad. Vamos a leer los versículos. 5:19 dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Siga. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Muy bien, del corazón. Ahora, tenemos una situación aquí. ¿Quién tendrá un corazón conforme al de Dios? ¿Sí? ¿Y quién tendrá un corazón de carne y sangre, que es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, dice Santiago, es atraído y seducido? Los seres humanos, todos tenemos la antigua naturaleza, y todos tenemos la naturaleza del Espíritu Santo cuando nos convertimos a Cristo. Y hay dos batallas entre esta antigua naturaleza y la nueva naturaleza.
El origen del pecado se origina y se posesiona cuando nosotros le damos la oportunidad a la antigua naturaleza de que nos gobierne, de que nos mantenga, de que nos dé alimento, le damos alimento a esa vieja naturaleza, y ahí vienen los fracasos de nuestras vidas. ¿Puede, Amacela? O sea que ya hemos visto de que empieza en el corazón y en el pensamiento, y después es que se vuelve esa acción, que se vuelve un pecado. Hay algo muy bonito que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que entra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne las intenciones del corazón y nuestros pensamientos. O sea que ya sabemos que la palabra de Dios es esa herramienta que podemos utilizar. Hace poco veía un versículo que dice que hay personas que no pecan, lo estoy parafraseando, pero se complacen con los que lo hacen. Entonces hay personas que no matan, no hacen, pero apoyan a otro. Eso también es pecado. Amén. Porque a veces nos gusta mucho, no, yo no lo puedo hacer, pero usted sí. No, si usted le ayuda a otra persona a que peque, ese pecado también será contado hacia usted. Porque usted y yo estamos es para hacer luz, para ayudar al hermano, no para tirarlo, no para juzgarlo, no para condenarlo. Porque con la medida con la que usted y yo juzgamos, con esa misma medida seremos juzgados. Hay un buen consejo, y es no acusar a nadie que caiga. Le voy a decir algo. Antes de que el diablo se descarriara y antes de que nosotros nos convirtiéramos al evangelio, era más bueno el diablo que nosotros. Amén. Y era un querubín que estaba en el cielo y conoció a Dios y estuvo en el trono de Dios y anduvo por el paraíso. Así que nosotros no debemos de acusar ni de atacar a ninguna persona que caiga en un fracaso. ¿Por qué? Porque eso se devuelve. Lamentablemente esa es la ley de la palabra. La Biblia declara en Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión o concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que está enseñando esta palabra, bueno, para organizar bien el contexto, la Biblia declara y dice que los hombres todos somos pecadores. Amén. Lo dice en Romanos 3, por allá del 8 en adelante, y lo dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los seres humanos todos caímos bajo la naturaleza del pecado que cayó Adán y Eva. Por lo tanto, todos estamos entregados a muerte, dijo Pablo, a causa de esa antigua naturaleza. Pero a causa de la venida de Cristo, Él nos resucita de la vieja naturaleza y de la muerte y del pecado donde nosotros habitábamos continuamente y vivíamos. Ahora que estamos en el Señor, hay una batalla todos los días. Los cristianos somos acusados, somos juzgados, porque de repente muchos cristianos caen en tentación y dan a luz el pecado porque caen en el pecado. Nosotros no debemos de acusar ni de atacar a los hombres o mujeres de Dios que caigan en el pecado, sino que debemos de ser personas restauradores de fortijos. David cayó, y David era conforme al corazón de Dios. Eso lo dice Hechos capítulo 13, versículo 22 creo, y 23. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo deseo, dice el Señor. Pero David cayó, y cuando David cayó, David no se quedó postrado. También la palabra declara: porque si el justo cae 7 veces, Jehová 7 veces lo levantará. En el Salmo 32 David dice: mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. En el Salmo 51 David se arrepiente después de haber pecado en 7 días de ayuno y dice: pequé contra Jehová, perdona mi pecado que está siempre delante de mí, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ellos tocaron el pecado. El origen del pecado se encuentra en el corazón, se encontró en el cielo, fue traído al paraíso, se introdujo en el corazón de Adán y Eva y se le transmitió a la humanidad entera, y ahora se encuentra en nosotros. Y ahora nosotros tenemos una batalla contra ese pecado que nos quiere gobernar. Pablo declaró en Romanos y dijo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Debe de ser Romanos 12. Aleluya. Y entonces, ahora estamos en esa batalla y estamos luchando. ¿Quién de nosotros no podría tener tentaciones? ¿Quién de nosotros no tiene pecado? ¿Quién de nosotros los seres humanos no tiene errores o fallas? ¿O quién no ha sido tentado o seducido?
Todos hemos pasado por esa situación. Pero fiel es Dios, según 1 Corintios, creo que debe de ser el 10:13. No ha habido ninguna tentación que no sea humana, que no haya venido a nosotros, pero fiel es Dios, el cual no nos dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Tenemos un altar donde venimos a traerle a Dios no solamente nuestra alabanza y nuestra adoración, sino también venimos a traerle al Señor nuestras debilidades, nuestras tristezas y nuestras angustias. Nos ha tocado ayunar para que Dios nos bendiga, pero también para que nos perdone, también para que nos restaure y también para que no nos deje fracasar. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, el pecado, ¿dónde está el origen? ¿Qué es lo que opera cuando el pecado empieza a gobernarnos? Siempre les queremos decir, la Biblia enseña que entra paso a paso, que entra poco a poco, y que un error lleva a otro error. Por lo tanto, debemos de comer la palabra de Dios, el pan nuestro de cada día, para que Dios nos alimente, nos sustente, nos aliente, y no la devocional del diario vivir. Creo que el enemigo en el cielo aún se descuidó para alabar, para adorar y para bendecir. Y en el momento que se descuidó y empezó a desenfocarse de alabar al Señor, empezó a enfocarse en lo que Él deseaba. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo que queremos que en lo que Dios quiere. Y creo que ahí hay parte del origen del pecado. Le doy la palabra a Marcela y a Hildebrando. Hay algo también muy bonito, y es que el salmista David también decía: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. A veces tenemos una forma de ser, una manera ya hemos vuelto leprosos en el pecado, pastor. Ya ni siquiera nos duele pecar o fallar porque ya se ha creado una lepra en nuestras vidas. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque la palabra de Dios dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, negarse a eso que tú sientes que te deleita o que te gusta. ¿Saben cuándo nosotros aprenderemos a rechazar el pecado? Cuando usted está lleno, no recibe más comida. Porque dice: estoy súper lleno, no necesito. Pero cuando tú dejas vacíos, y esas son las áreas que tú dejas pendientes y la descuidas en tu área espiritual, ahí es donde Satanás aprovecha a venir a ofrecerte y a buscar tu debilidad para ponértelo en bandeja del plato. Me gusta, Marcela, su opinión. Antes de darle la palabra al pastor Hildebrando, le voy a leer un verso que ella acaba de citar. Es el Salmo 19:12. Mira la sabiduría de este salmo. ¿Quién puede discernir quién podrá entender sus propios errores? David se pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Él se contesta y dice: el Señor, líbrame de los que me son ocultos. Amén. Mira lo que sigue en el 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Mira, David oraba y decía: yo no entiendo mis propios errores, pero Padre, líbrame de los que me son ocultos. La mayoría de los seres humanos vemos los pecados de las otras personas, pero no vemos los pecados de nosotros mismos. Y ese es nuestro gran error, que cuando alguien nos va a corregir, no permitimos que nos corrijan. Me gusta la historia de David, me identifico con él, porque Natán va y le hace una visita una mañana, quizá, y le dice: David, ¿a qué vienes tan temprano? Y Natán le cuenta una historia, y la historia hablaba de él mismo. Pero lo que hace David es que no se levanta contra el profeta como lo hicieron otros reyes, como lo hizo aún Asa, aún Ezequías. No se levanta contra el profeta, sino que cae de rodillas, se tira a los escombros, se tira a la tierra, al polvo, a la ceniza, y se humilla ante el Señor. Esa era la virtud que tenía David, que siempre se humillaba ante el Señor. Y entonces dice: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Dios, de los que me son ocultos. Ha orado usted, hemos orado nosotros para que Dios no nos deje caer en los errores que están dentro de nosotros, que nosotros no los vemos, pero que otros los ven y que Dios también los ve. Creo que es momento de orar por esta situación, porque el diablo no oró por este versículo. El diablo no oró de esta manera porque creía que estaba bien. Ahora le doy la palabra a Hildebrando, que quiere aportar algo. Yo quisiera aportar sobre el capítulo de Hebreos 12:15, que dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados. Si nos devolvemos al Génesis 4, en Caín brotó una raíz de amargura. Él se amargó la vida. Él se amargó la vida porque su hermano, porque la ofrenda de su hermano era más acepta a Dios. Y él se amargó la vida. Y eso, cuando nosotros maquinamos en la mente, no podemos permitir que esa maquinación llegue al corazón, porque si llega al corazón nos volvemos unos asesinos. En la mente pensamos mucho contra el hermano, contra el vecino, pero no permitamos que ese pensamiento llegue al corazón. ¿Qué le pasó a Abraham y Sara? Mi pastor hablaba ahorita sobre eso. Ellos se amargaron la vida porque la promesa de Dios no llegaba. Se amargaron la vida y por medio de esa amargura cometieron el error de no esperar la promesa de Dios. ¿Qué le pasa al rey Saúl? El rey Saúl se amarga la vida. Se amarga la vida porque David, viniendo como pastor de ovejas, llega a tomar un poder dentro del pueblo más grande que el que era el rey. ¿Y qué pasa? ¿A dónde termina? Pero mire la diferencia entre el rey Saúl y su hijo Jonatán. Jonatán antes le gustó que David fuera adquiriendo ese poder, y él antes le dijo: yo desde aquí abajo le ayudo, pero acuérdese de mí. No le importó que fuera sobre él, pero Saúl sí le importó que David estuviera sobre él ante el pueblo, y se amargó la vida. ¿Y dónde terminó? Por eso dice: cuidémonos que no sea, como dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura. Entonces, esto es lo que aquí culminamos. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esas raíces de amargura, de envidia por el ministerio de aquel, porque aquel tiene un carro más bonito, una casa, que él compró moto y yo no la he podido comprar. Y yo, siendo un cristiano, me amargo la vida. Y esa raíz va creciendo y puede terminar con tu comunión con Dios, y puede terminar hasta con tu ministerio. Continúe, mi hermano, venga. Sí, lo que yo quería compartir era muy cierto lo que decía mi pastor Jorge. ¿Dónde inició el pecado? Allá donde Dios, cierto, le dio una orden, y ciertamente tenía a Satanás, donde ella lo tenía muy bien, y ciertamente ¿qué pasó con aquel ángel o con aquel querubín? No se guardó para Dios, ¿cierto? Contaminó la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, ¿cierto? Contaminó la tercera parte de los ángeles. O sea, ¿cómo los contaminó? Hablándoles, ¿cierto, Marta Marcela? Es como yo por eso, Marta Marcela. ¿Quién tuvo la decisión de decirme el celular? Nosotros, ¿cierto? Y así está el pecado a la puerta, como decía mi pastor liderando. Mi pastor liderando decía, Génesis 4, 7, dice: el pecado está a la puerta, toca, ¿cierto? Y si nosotros le damos cabida, Él se va a enseñorear de nosotros. Pero si nosotros vivimos bien con el Señor en santidad, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Fallamos, sí, pero no se va a enseñorear de nosotros, porque nosotros lo reprendemos y lo echamos fuera. Ahora, la palabra pecado, según el diccionario de la Real Academia, es acción, conducta, pensamiento, etc., condenado por la ley divina. Amén. Todo aquello que se revela en contra de la ley divina es pecado, ¿cierto? Satanás, el diablo, se rebeló contra Dios, es pecado. Adán y Eva se rebelaron contra Dios cuando Dios le dijo: mira, ahí tienen todos los árboles, de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él, ciertamente que morirán, pero no porque el fruto era un fruto, sino por la desobediencia, por el pecado que moraba en ellos. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado se lo transmitió cuando el enemigo, a través de la desobediencia. Porque el enemigo sabía: si yo hago desobedecer a esta humanidad, ciertamente la voy a tener bajo mi dominio. Pero gracias a Dios que Dios entendió eso y mandó a su Hijo para que no reinara el pecado. Pero está en ti y está en mí, así como mi hermana Marcela recibió el celular o no recibió, está en ti y está en mí. Pero cuando tenemos nosotros esa fortaleza para poder rechazar el pecado, cuando recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí no hay más nada. Aquí no hay una religión, aquí no hay ejercicio de yoga que nos evite pecar, no. Aquí la única manera que nos evita pecar a nosotros es ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para nosotros no pecar y deleitarnos en el pecado. Fallamos, claro, somos seres humanos. Y el rey David decía en el Salmo 51:5: en pecado me concibió mi madre. ¿Cierto? Ahí estaba el pecado que traspasado desde Adán y de Eva, por medio de ¿qué? De las familias que vinieron. Ahí estaba el pecado de la mamá de David, y entonces por eso el pecado traspasó a David. Pero David tuvo, hermanos, David tuvo la valentía de aceptarlo o no aceptarlo.
En el Antiguo Testamento los reyes tenían que estar al frente de la batalla. Al frente de la batalla con sus soldados. Pero David desobedeció. Yo soy rey, sí, pero me voy a relajar. Yo soy rey, Dios me hizo un llamado, como muchos de nosotros, Dios nos ha hecho un llamado. Según Apocalipsis 1:6, somos reyes y sacerdotes, pero Dios nos ha mandado a hacer algo. ¿Y qué hizo David? Se quedó allá en la casa, ¿cierto? Que fue negligente. Entonces ahí fue donde entró el pecado. Y dijo, pues yo me voy a levantar de aquí y voy a dar un paseo por la terraza a ver qué veo. Ya estaba claudicando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también, pastor, la pereza es un pecado, ¿cierto? La pereza es un pecado. ¿Por qué? Porque el hombre fue a la batalla de guerra como Dios lo había mandado. Dios hoy en día nos está mandando a nosotros a orar, a buscar su rostro, a ayunar, a leer su palabra, a congregarnos, mi amado hermano y hermana. No le creamos a Satanás el diablo, hermanos y hermanas. Es tiempo de que de concentrarnos en lo que Dios nos ha dicho a nosotros. ¿Para qué? Para que el pecado no domine en nuestras vidas. Para que nosotros, cuando el pecado venga, nosotros decimos, te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús. Porque es que el pecado, hermanos, tiene nombre. El pecado tiene nombre, ¿cierto, pastor? El pecado tiene nombre, mi amado hermano y hermana. Y todo aquello que vemos en contra de lo que se revela contra Dios es pecado. Sencillamente, si amigo y amiga, tú no te has casado, tú estás en fornicación, estás en pecado. Aún la palabra de Dios dice y enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Jóvenes cristianos, mujeres cristianas, hermanas, hombres y mujeres, están orando, están obedeciendo la palabra de Dios. Te voy a decir una cosa, estamos en pecado y eso no le agrada a Dios. Porque la paga del pecado es que la muerte, más la dádiva de Dios es vida y vida eterna, mis amados hermanos. Amén. Y para complementar un poco lo que decía el hermanito Belmar, hay del que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y eso es lo que hoy tenemos, que no hemos diferenciado el pecado. ¿Por qué? Porque lo estamos mostrando como algo deleitoso, como algo que provoca y lo queremos para nuestras vidas. Algo que quería aportar acerca de la historia, que hemos estado hablando mucho del rey David, cuando el pastor nos comenta de que viene el profeta a decirle a David, a contarle una historia, un pedacito que me gusta mucho, y es que la reacción de David al escuchar la historia es decir, no, pero ese hombre merece la muerte, ¿cierto, pastor? Dice como que qué hombre tan injusto. Así somos nosotros para juzgar a otro. Pero cuando le dicen, es que ese hombre eres tú, ahí sí ya cambia, ahí sí ya quiere recibir el perdón. A veces somos muy buenos para juzgar al otro y desear el mayor castigo, pero muy malos a la hora de cuando ya nos toca a nosotros. Algo que quería también compartir es acerca de la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y el dinero no es algo simplemente monetario, es que el dinero, ¿qué representa? Poder, gobierno y autoridad. Eso representa el dinero. Entonces nosotros no queremos someternos a la autoridad de Cristo y la raíz de todos los males viene por eso, por ese amor a esa autoridad o ese autocontrol que yo quiero tener. Y todos sabemos que aquí para poder avanzar necesitamos de Cristo. Si no, ni usted ni yo podremos continuar. Aleluya. Bueno, estamos bendecidos edificándonos a través de esta palabra. La palabra es de edificación. Aleluya. A ver, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a seguir aportando? Si leyéramos Romanos 5:12, es un versículo muy clave para esto porque dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, es lamentable de que estemos en esta situación en la que nos puso Adán y Eva, porque desobedecieron. Pero lo bueno, la buena noticia es que Jesucristo venció en la cruz del Calvario. El Señor venció en la cruz del Calvario y ahora nosotros, según la Biblia en Apocalipsis, declara la Biblia que somos reyes y en Hebreos también. Amén. Reyes y sacerdotes. Amén. Bueno, hay muchas clases de pecado, pero el pecado en sí tiene un nombre y el pecado es pecado. Hay gente que considera que si el pecado es grande o es pequeño, el pecado es pecado y es una puerta que se abre. Yo creo que nosotros debemos de identificar cuáles son las áreas de nuestra vida donde somos tan débiles. Porque los seres humanos, todos tenemos ciertas debilidades y en esa área de nuestra debilidad es donde el enemigo en un momento dado va a atacar nuestra vida. Bueno, por esas áreas de nuestra debilidad debemos de orar, debemos de ayunar y debemos de estar pendientes continuamente pidiéndole al Señor que nos guarde en el momento de la tentación. En el Padre Nuestro el Señor dice
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase en nosotros tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Nosotros debemos de orar continuamente, guárdame Señor de caer en la tentación, y en el momento malo, líbrame del mal. En el día malo, líbrame del mal. Esa no es nuestra oración del pan nuestro de cada día. Continuamente debemos de estar orando, líbrame del mal. ¿Cuál es el mal? El mal es el pecado. El mal está a la puerta. Y el problema es que se encuentra dentro de la propia naturaleza pecaminosa, dice Santiago. Dice allí en el que leímos ahorita de Santiago 1:13. Dice que opera en nuestro cuerpo, en nuestra concupiscencia, en nuestros apetitos, en nuestros deseos, y que Dios nos ayude a vencer y a ganar en esta batalla. Que Dios nos guarde y nos proteja, porque voy a terminar mi intervención diciendo algo. En esta tierra vemos el cáncer, vemos el SIDA, vemos ahora el coronavirus, hemos visto pandemias en los tiempos pasados como la fiebre negra, como la gripe aviar, sí, el ébola, tantas pandemias y virus que han visitado la humanidad. Está el SIDA, está el cáncer, están enfermedades terminales, cáncer en los huesos, en la sangre, bueno, mucha calidad de enfermedad, mucha clase de enfermedad y de virus. Pero el peor de los pecados, el peor de las enfermedades, el peor de los cánceres, el peor de las enfermedades es el pecado. El pecado es peor que el adulterio, peor que el cáncer, peor que el SIDA, peor que el chikungunya, peor que el ébola, peor que cualquier cosa. Y el pecado no pudre el cuerpo, pero sí pudre el corazón y pudre el alma. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Y cuando hablamos del pecado, no estamos hablando para atacar a nadie, que esto quede claro, ni para acusar a nadie, ni para señalar a nadie, porque somos muy defendedores de restaurar las personas, como lo dice Isaías capítulo 60, que nosotros somos restauradores. Amén. Y aleluya. Y vemos que David fue un hombre que se levantó, y que Dios quiere hombres que se levanten, no hombres que caigan. Y los que han caído hay que darles la mano para que se levanten y para que se restauren y para que sigan adelante, porque la batalla con la fuerza del Señor y con la ayuda de Dios la vamos a ganar. Con Marcela seguimos. Bueno, digamos, yo también para terminar les quería colocar un ejemplo, y es que las personas que saben que son intolerantes a la lactosa, ¿qué hacen? Evitan ese tipo de alimentos porque saben que les hace daño. Cuando tú identificas cuál es tu debilidad, qué es eso que es tu pecado, lo que más te atrae, automáticamente te alejas. Recuerden que lo que hablamos ahorita, el pecado es el alimento a la carne. Y cuando tú decides servir a Cristo, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Sí, pues precisamente tenía yo en mente lo que acaba de decir mi hermanita Marcela. Como decía yo una vez acá, yo me conozco, tú te conoces, cada uno se conoce. Yo no te conozco, pero yo sí me conozco. Y a veces secretamente, tal vez yo tuve ese tema con mi pastor esta semana, a veces secretamente yo sé cuál es mi debilidad, como decía mi hermanita Marcela. Yo sé cuál es mi debilidad. Por eso dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿cierto? Porque a veces hay cosas, hay luchas. Póngame al cristiano que usted quiera, póngame al pastor que usted quiera, y todos, por santos que parezcamos ser, tenemos una lucha personal. Yo tengo una lucha personal, mi pastor Weimar, mi hermanita Marcela, mi pastor, todos, póngame el que usted quiera. Todos tenemos una lucha personal, y en esa área es donde debemos trabajar, porque a veces descuidamos esa lucha personal por estar atareados en tantas cosas y la dejamos por allá quietecita, y cuando menos acordó, reventó y aflora ese pecado. Y nosotros, sabiendo que tenemos esa lucha, como dijo mi pastor ahorita, no ayunamos por ella, no oramos por esa lucha.
¿cierto? A veces nos toca hasta decirle a un hermano o a un pastor, pastora, colabóreme, que no he caído en pecado, pero estoy luchando contra algo, que si me descuido me puede derribar, ¿cierto? Entonces es muy importante que identifiquemos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos muchas luchas, sí, pero hay una con la que todavía estamos peleando, y por esa es que debemos clamarle a Dios. Esa es la que debemos llevar todos los días a la presencia del Señor. Yo quería compartir algo como para terminar, un tiempo muy especial, ¿cierto? Estamos identificando a nuestro enemigo, como le decía yo al hermano Luis ahorita. Para yo poder saber cómo destruir el enemigo, tengo que identificarlo, tengo que saber cómo trabaja, ¿cierto? Y algo que decía la hermanita Marcela es muy cierto. El pecado está, pero muchas veces reprendemos el pecado y echamos fuera, pero la raíz queda ahí. Y lo importante aquí es sacarlo de la raíz, ¿cierto? Dice la palabra en Isaías 59, para que terminemos, gloria a Dios. Versículo dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar, dice la palabra de Dios, de vosotros su rostro para no oír, ¿cierto? Decíamos que en cierta ocasión un pastor le predicaba a la iglesia sobre la iniquidad, pero nunca le dio, digamos, el significado de iniquidad. ¿Qué quiere decir la iniquidad? Son nuestras pasiones desordenadas que tiene el ser humano. El niño, por naturaleza, hermano, nace pecado. Un niño de 5, de 6 años, usted no le enseña a robar, pero si usted le da una monedita por ahí, el niño la coge. ¿Pero por qué, hermano? Porque el pecado mora en nosotros. Pero una de las maneras efectivas de nosotros para arrancar ese pecado de la raíz, hermano, es consagrándonos a Dios, es sometiendo nuestra vida a Dios. Hermano, debe escudriñar esta palabra, porque si usted no escudriña esta palabra, hermano, para usted nada es pecado. Todos somos buenos en el mundo, pero ¿por qué no nos miramos con nuestro Señor Jesucristo? Es que yo no soy pecador, porque es que yo no soy como este que mató, como este que hizo esto, como este que hizo esto, pero entonces ¿por qué no se mira con Jesús para ver si no somos pecadores? Todos somos pecadores y practicamos el pecado, hermano y hermana. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere? Que tú le entregues tu vida a Él. ¿Para qué? Para que Él empiece a hacer una obra maravillosa y te encamine por el camino de la perfección. Amén. Amén, muy bien. Voy a terminar con la última intervención para pasar a Marcela, que ya termina con el programa. Bueno, tenía muchos versículos que me van llegando, pero voy a compartir solo uno. En la Biblia vuelve y dice de lo que hemos venido hablando, y es que estamos muy convencidos de la restauración de mucha gente. Amén. Y Dios quiere restaurar la vida suya y la vida mía. Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere renovar, Dios nos quiere fortalecer para que terminemos en la perfecta voluntad de Dios en esta tierra. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Ya Dios nos llamó, Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Dios nos hizo libres, y ahora nosotros tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor inició en nosotros una buena obra, y esa buena obra la va a ir perfeccionando. Aleluya. Poco a poco. Amén, amén. A medida que vamos batallando, que vamos luchando, que vamos pidiéndole al Señor que nos ayude, y le presentamos nuestras debilidades y nuestras tristezas y nuestros dolores y angustias, el Señor nos va dando fortaleza y nos va dando esa fuerza para tener la voluntad de andar en sus caminos. Amén. Yo le animo que siga adelante, que se siga conectando ahí en el Facebook todos los días a las 6 de la tarde, 6 y poquito, que estemos luchando por buscar la obra de Dios, por andar en sus caminos. Y fue una bendición estar esta tarde de nuevo con ustedes, la hermana Marcela. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, y para finalizar, en Santiago 4:7, me encanta ese versículo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, aquel que tiene que salir corriendo es Él, desde que tú sometas tu vida a Dios y que vaya delante de ti como poderoso gigante. Hay un ejemplo que me enseña siempre mi mamá, y es muy bonito, y es el embarazo. El embarazo empieza adentro, algo pequeño que se empieza formando, pero luego se va evidenciando y luego va saliendo afuera. Dios quiere hoy sembrar esa semilla en ti y hacer ya que dé fruto al 100 por 1. La palabra de Dios es hermosa. En ella te vas a deleitar, en ella vamos a encontrar todo lo que necesitamos.
Cuando está lleno, no quieres nada más porque lo tienes todo. Y Cristo es nuestro todo. Él es el centro de todas nuestras vidas. Hay algo muy lindo y es que, recordando el ejemplo del embarazo, las mujeres que están en embarazo cogen fastidio hacia ciertas cosas y cogen aliento y ganas hacia otras, surgen antojos. Eso pasa cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Hay cosas que sencillamente ya vas a rechazar porque quieres agradarle a Él. Y hay cosas que te van a traer, como leer su palabra, como compartir de Él, como buscarle, como orar, porque te vas a deleitar hablando con Él. Hoy vamos a orar, vamos a ministrar tu vida y la mía, vamos a reconocer delante de Dios que hemos sido débiles, que hemos fallado, que estamos en esta lucha, pero que necesitamos su presencia. Amén. Amén. Muy lindo el versículo, ¿cuál es? Santiago 4:7. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Bueno, resistir es soportar, aguantar. Salmo 4 dice, temblad y no pequéis. Que nos coja un temblor, que aún nos pongamos a llorar. Que digamos, Dios, yo quiero eso, pero deténgame. Así nos toque llorar. Estamos hablando de la formación de Dios en nosotros. Vamos a orar esta tarde nosotros 4 aquí unidos por todos ustedes para que Dios haga un milagro, una sanidad, una liberación en sus vidas. Vamos a extender nuestras manos hacia allá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por darnos la oportunidad de esta tarde estar en tus caminos, Papito Dios, estar hablando de tu palabra, estar ministrando esta iglesia. Te pedimos, Divino Rey, que todos sean libertados, tocados, lavados, sanados, que se vaya la angustia, que se vaya la enfermedad, que se vaya la depresión, que se vayan los yugos, que se vayan las tinieblas, que las enfermedades desaparezcan. Oramos por esos hogares, que haya bendición espiritual, que haya bendición física, que venga la bendición financiera, que venga la bendición sobre esta iglesia, sobre este pueblo. Padre, que sean protegidos, que sean guardados, que seamos sanados. Reprendemos la enfermedad en los riñones, en los pulmones, en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad, oh aleluya, en las vistas, en el cerebro. Reprendemos el cáncer en el nombre de Jesús. Reprendemos la osteoporosis, reprendemos el artritis, reprendemos toda enfermedad del colon, de la columna, de los riñones, de los pulmones. Pedimos que en el nombre de Jesús nos activemos en la fe, el pueblo se active en la fe, se active en la unción, se activen los milagros, se activen los prodigios, se activen las señales, se mueve la gloria de Dios, se quebran las ataduras. Fuego de Dios desciende, poder de Dios ministra a tu pueblo, allá en tu casa. Recibe fortaleza espiritual, recibe sanidad, recibe liberación, recibe libertad, recibe renovación, recibe fuerzas del cielo, recibe restauración de lo alto. Anda rama que te huirá la tristeza y el gemido. Vendrán tiempos de victoria. Oh Padre, extiende tu mano sobre las naciones. Que el virus desaparezca, Padre. Que el coronavirus desaparezca. Que sea destruido en el nombre de Jesús por una palabra del cielo que Jesucristo envía sobre la tierra. Bendito y alabado sea el Dios de la gloria. Padre, esto lo pedimos en la tierra. Señor, quita el coronavirus de la tierra conforme a tu misericordia y conforme a tu piedad en el momento de tu perfecta voluntad. Padre, muévete con poder. Las almas, las personas reciban sanidad, reciban liberación, reciban libertad, reciban fuerzas, reciban fuego de lo alto, presencia del Espíritu Santo. Onda Samanaya, la gloria de Dios se mueve, recibe fuego, unción y poder de lo alto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bueno, Pastor Yolanda, Dios lo bendiga, Dios la bendiga a Marcela, Dios lo bendiga a Weimar. Aleluya, Dios bendiga a todos allá. Y estamos muy bendecidos en esta noche para alabar y bendecir el nombre de Cristo Jesús. Marcela, Dios la bendiga. Amén, eso también, que Dios los continúe bendiciendo. Ahí seguimos esperando y confiando en Dios. Bendiciones para todos.
Bendiciones.